El Rally de Ferrol, disputado el pasado fin de semana, fue la quinta prueba del Campeonato de España de Rallys y tercera consecutiva disputada en Galicia. Un rally duro y exigente, como demostró ya casi desde el primer tramo, en el que los equipos gallegos perdían ya a dos de sus pilotos más destacados, Alberto Meira y Víctor Senra, por salida de carretera y avería respectivamente. Así, en el primer tramo de San Sadurniño a Somozas, veíamos que la lista de favoritos se quedaba reducida a Chevy Pons, que marcaba el primer scratch sobre el Mitsubishi que traía en esta ocasión, al canario Luis Monzón, líder del campeonato, con su Mini World Rally Car que marcaba el segundo tiempo, y Sergio Vallejo, que no estaba nada cómodo en los tramos ferrolanos con su Porsche. Por detrás de este trío se quedaban Surayen Pernía, Jonathan Pérez y los hermanos Pais, demostrando que los Mitsubishi eran los coches más eficaces en los duros tramos de este primer bucle disputado el sábado. Entre los coches de dos ruedas motrices, todo hacía esperar un nuevo duelo entre los Suzuki de Vinges y Anchustegui y el Citroën DS3 de García Ojeda. En este rally, el actual campeón de España, Miguel Fuster, dejaba su Porsche habitual para tomar el volante de un Suzuki de la Copa, en el que la marca japonesa intentará subir en cada rally a un campeón de España. También entre los pilotos locales, Pablo Rey se subía a otro Suzuki S1600 oficial, mientras David Grandal salía al volante de un Mitsubishi con el que acabaría haciendo un gran papel. En el segundo tramo de Asomozas a Aspontes era Sergio Vallejo quien se imponía, por delante de Pons, que mantenía su liderato, y Luis Monzón, mientras Joan Vinges engrosaba la lista de damnificados con una rotura de la correa del alternador. El segundo bucle confirmaba la supremacía de Chevy Pons, que poco a poco abría brecha sobre Monzón y Vallejo, que hacía lo imposible por seguir el ritmo de los dos hombres de cabeza sobre unos tramos muy estrechos para su Porsche. La segunda pasada por San Sadurniño dejaba un nuevo abandono, esta vez el de Pernía, mientras Grandal, apoyado por la afición, comenzaba a despuntar ya con tiempos entre los mejores. El último tramo, el de Ferrol, a pesar de sus cortos 9 kilómetros, dejaba también sentenciada la carrera para los hermanos lucenses Sergio y Diego Vallejo, que primero penalizaban en un control 2 minutos y después se salían en el tramo teniendo que cambiar la llanta. Tampoco Jonathan Pérez se sacaba la espina tras sus últimas desgracias y abandonaba, como vemos en estas imágenes, en pleno tramo, con problemas en su bomba de gasolina. Al acabar esta sección, Sergio Vallejo no estaba precisamente muy contento. Mal, un desastre, la verdad, pero bueno, en fin, el rally la verdad es, no sé, las carreteras rotísimas, con mucha grava. Yo intento estar ahí, pero qué va, imposible. Los tramos de hoy están más o menos limpios, pero aún así me sacaba mucho delante. Y cuando vas un poco por encima de lo que toca, pues me salí de la carretera en el último, no perdí mucho, pero en la salida en sí, pero luego tuve que parar a cambiar el neumático, era el trasero, poner el delante detrás, en fin, todo ese rollo. Y total, que no sé, vamos a reparar los pocos daños que tiene el coche y lo meteremos al parque cerrado y lo decimos a ver, porque la verdad el presupuesto tampoco está como para correr el día de mañana y destrozar el coche, porque los tramos de mañana son más de un rally de un ride que de un rally de asfalto, así que no sé, vamos a decir después. Yo por la afición me gustaría seguir, pero no podemos tirar el presupuesto por la borda rompiendo el coche para hacer el mejor de los casos, un quinto o cuarto puesto. En fin, vamos a decir después en frío. Al acabar esta primera etapa, el hombre más feliz del rally era Chevy Pons, el líder. Bien, ha ido bien, hemos empezado bien, pero bueno, mañana es muy duro, hay que ser prudentes, llevamos 15 o 16 segundos, no es mucho, pero contentos, muy contentos del primer día. Mientras el canario Luis Monzón se sinceraba y reconocía que no podía con el catalán. La verdad es que contentos, aunque Chevy está yendo muy rápido y me es imposible alcanzarlo. No me estoy guardando nada, ¿no? Estoy corriendo. Yo decía que si se ponía difícil
esto iba a levantar y tal, pero no he levantado. He seguido corriendo, pero está corriendo él mucho y está corriendo más que yo, y entonces, o más que nosotros. Entonces va el primero a 15 con algo, creo que es, y nosotros segundo, que nos viene muy bien para el campeonato esta posición. Mañana tengo que pasar por 2 tramos que antes con Chevy hablando, oye, no sé poner las ruedas de tierra y la suspensión y subirlo, ¿no? Bueno, son tramos difíciles, cualquiera de los dos. Mira, él llegó pinchado ahora en este tramo, en el anterior, pinchó poco antes de la meta, pero pinchó. Si esa cosa te ocurre 2 kilómetros o 3 kilómetros antes, ahí te pierdes muchos segundos. O sea, mañana es fácil pinchar en cualquier lado, salirse en cualquier curva. Con lo que vamos a ver cómo dormimos esta noche, pero mañana va a ser un día difícil. Y así comenzaba una difícil segunda etapa con los tramos de Vilarmayor, Irishoa e Irishoa-Monfero como definitivos para el triunfo final. La especial corta de Ferrol poniendo el broche a la prueba y además con la incertidumbre climatológica con un cielo muy cubierto. Pons atacaba en Vilarmayor para aumentar su ventaja, pero sufría un toque con una arqueta y pinchaba, sufriendo además problemas en la suspensión. El tiempo perdido por el piloto del ACSM hacía pasar el liderato a manos de Luis Monzón, que seguramente no se lo esperaba. Al mismo tiempo, la segunda unidad del equipo ACSM, llevada por los hermanos Pais, comenzaba un ataque a los puestos de podium, y así firmaban segundos en 3 tramos e incluso se llevaban el primer scratch de su carrera en el postrer tramo de Ferrol, aupándose hasta la segunda plaza. El equipo vigués paliaba así la pérdida de Pons, que se retiraba por los problemas del coche. La pelea entre los 2 ruedas motrices de Gorka Chustegui al volante del Suzuki oficial y de Enrique García Ojeda con el Citroën tomaba tintes épicos, pero al final era el cántabro el que se llevaba el gato al agua, completando el podium y demostrando que su coche es cada vez más competitivo. La grata sorpresa para la afición gallega era el 5º puesto de David Grandal con un efectivo Mitsubishi armado por Vidal. Y justo detrás, Tino Iglesias y Cuco Bañobre remataban con la 6ª plaza sobre su rápido Ford Fiesta R2. Meritoria también fue la carrera realizada por el asturiano Esteban Ballín al volante del Opel Corsa OPC de la red de concesionarios, que terminaba esta vez en la 7ª posición, demostrando su fiabilidad y prácticamente con un coche de serie. ¿Y qué pasaba en la siempre numerosa Copa Suzuki, con abundante presencia gallega también? Pues que los locales Fran Lago y Dani Castro eran los más regulares, liderando desde el principio en su terreno, obteniendo así su primer triunfo en esta Copa monomarca. Sus rivales, Adrián Díaz primero, Víctor Pérez y Pablo Pazó después, fueron acusando problemas sobre las difíciles carreteras gallegas, lo mismo que Marcos Rodríguez, que abandonaba prematuramente. Al final Pazó remontaba hasta el 3er puesto, pero no podía impedir que tanto Fran Lago como Adrián Díaz acabasen por delante de él. Esta Copa monomarca reúne a un buen número de pilotos en el campeonato, como vemos en estas imágenes grabadas en el interior del coche de Edgar Vigo, con Fátima Meneiro cantándole las notas. Acabada la prueba, Luis Monzón mostraba su satisfacción después de un rally tan duro. La verdad es que muy contentos porque salíamos con bastante miedo porque los tramos eran muy complicados y no sabes en cualquier momento que te podías quedar, pinchar o romper el coche. Eran tramos muy duros. De hecho, fíjate que todos los contrincantes han ido quedando uno detrás del otro, ¿no? La pena lo de Chevy, bueno, la pena la de todos, porque son todos amigos y tal, pero bueno, Chevy en particular porque iba ganando el rally y tuvo un problema mecánico y al final se quedó, si no hubiese sido imposible ganarle en este rally. Pero no menos encantado estaba Alex Pais, que junto a su hermano Santi se subían por primera vez al podium en el Campeonato de España. Sí, la verdad que al principio del rally, ¿qué no le iba a decir? Ferrol siempre es un rally durísimo, es un rally que siempre hay bajas, como vimos, y bueno, también nos ayuda un poquito, ¿no?, las bajas de los de adelante, pero bueno, ayer, después de los problemas que tuvimos, llegar en el 6º puesto a final de etapa y bueno, hoy tener que apretar y salirnos todo bien, pues estamos más que contentos. También García Ojeda se mostraba contento con su mecánica.
muy contentos, hemos luchado mucho, ha sido un rally muy duro, muy largo, muy complicado y la verdad que Gorka ha hecho una gran carrera, está empujando todo el rato, nos ha tenido ahí, pero bueno, muy bien, ha sido muy divertido y hemos disfrutado mucho la carrera. Gorka Anchustegui respiraba tras un rally tan complicado. Un rally duro, terminado y bueno, estamos contentos porque bueno, ha sido un rally muy difícil, ya los tramos de ayer y bueno, y al final estos tramos se ensucian mucho, es lo que hace difícil el rally, ¿no? Y bueno, al final son kilómetros también y bueno, con tracción delantera que sufrimos bastante en estos terrenos, yo creo que estamos contentos. Y en la Suzuki, Fran Lago saboreaba las mieles del triunfo. La verdad es que sí, la primera victoria, la verdad es que estamos volados, la verdad estamos encantados y no te sabría qué decir. Palabras son pocas. Llega ahora la etapa asturiana de este campeonato, con el Príncipe de Asturias y el Villa de Llanes, aunque el título cobra ya color canario. Izquierda 8, 25, 8 derecha 4 menos hasta que ves 25 y ojo izquierda 4 menos ahora 75, 4 menos, derecha 10, seguido de parche, derecha 9, 75.